Hola, cordial saludo. Quiero darle la bienvenida una vez más por tu canal 10 minutos para ti. El tema que traigo hoy, la verdad que creo que es muy importante que lo tengamos presente. Yo sé que todos los temas es importante y necesario, pero hay unos temas que vienen y es más que necesario que tengamos en cuenta ciertos puntos para que cuando estemos pasando por ciertas dificultades, tengamos la certeza y la seguridad que aún allí en esas dificultades Dios está orando. Y el tema de hoy es: el proceso es necesario. Y este tema surgió luego de ciertos episodios de mi vida en lo cual estaba yo atravesando y le preguntaba al Señor que por qué me estaba sucediendo ese tipo de cosas. Y el Señor comenzó a través de su palabra a hablarme de grandes hombres en la Biblia que pasaron por diferentes procesos, y comencé a comprender que cuando hay momentos en nuestra vida es porque Dios nos está puliendo para algo poderoso. Yo estoy segura de que Dios ha hecho un llamado a servirle. Estoy segura de que Dios está tratando conmigo para algo grande, poderoso. Esa es mi fe. Y ciertas cosas que han pasado en mi vida, en dificultades, en adversidades, es porque Dios está formando esa área de mi vida. A veces la única forma de probar qué carácter hay en nosotros, cuál es la resistencia o el nivel de confianza en Dios, es atravesando por diferentes circunstancias. Es ahí donde somos procesados y preparados para lo que Dios tiene para nosotros. Y es algo muy lindo porque creo que es de conocimiento de todos que para que un pedazo de tela se convierta en un arte hermoso debe pasar por un proceso, que sea de un pedazo de tela hacer un vestido, una costura de alta gama. Para que un lienzo tenga hermosura debe pasar por un periodo de un proceso para que pueda convertirse en una hermosa pintura. Y así podemos colocar muchos ejemplos. Un trozo de madera, para que tenga una hermosura, tiene que pasar por muchos procesos para que sea una obra de arte, un mueble, una cama. Y así somos nosotros. Literalmente necesitamos ser formados continuamente. Y lo mismo podemos decir de las cosechas. Una semilla es insignificante en su proceso hasta que se convierte en un árbol que da fruto para alimentar a muchas personas. Entonces quizás esté pasando por momentos difíciles, de angustia, de desesperanza, y te estás preguntando por qué. Es porque Dios tiene algo grande para ti. Y hay dos cosas que quiero resaltar aquí. Cuando tú estás caminando en la voluntad de Dios, que te estás consagrando para el Señor, que has entendido que tienes un llamado de parte de Dios, esos procesos te deben fortalecer en el Señor y llevarte a un nivel mayor de convicción y de búsqueda del Señor, porque esos momentos que estás atravesando o que vamos a atravesar es Dios diciéndome: en esta parte aún me falta. Eso es una. Cuando caminamos en el plan de Dios y estamos siendo procesados es porque nos quiere pulir. También hay otra: cuando estemos pasando un momento difícil y quizás tu vida espiritual no es conforme a la voluntad de Dios, te está diciendo Dios: corrígete porque me es incómoda tu actitud. Entonces hay que identificar estas dos partes como hijos de Dios y tenerla muy clara. Estoy totalmente segura de que no hay obra sin un proceso, y vamos a hablar un poco de las historias bíblicas que es conocimiento de todos, y aquellos que de alguna manera no tuvieron proceso y llegaron a tener grandes privilegios fracasaron. Estamos en el ejemplo del rey Saúl. El rey Saúl fue ungido, tuvo un llamado y de una vez fue posesionado rey. No pasó por un proceso, su carácter no fue moldeado, y mire el fracaso a tal nivel que la Biblia dice que Dios lo desechó. Entonces, cuando somos colocados en lugares de privilegios y pasar por un proceso, vamos a frustrar la determinación o el anhelo que Dios ha tenido con nosotros. También miramos a Jacob, que le robó la primogenitura a su hermano, porque quería algo que no le pertenecía y no quería pasar por lo que a él ya le era determinado para su vida. Entonces eso no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que no podemos decir que vamos a tener éxito si antes no hemos pasado por un proceso. Pero ¿cuál es lo que verdaderamente necesitamos saber? Y es que cuando Dios te determina para algo grande, va a comenzar a pulirte desde lo más pequeño
hasta lo más grande, hasta lo más complejo. Vamos a ver un poco el ejemplo de José. Todos conocemos la historia de José, este niño soñador que Dios lo llamó desde muy joven, pero pasó por muchos procesos para poder llegar a lo que realmente Dios le ha determinado a un final. Miramos que fue vendido por sus hermanos, fue menospreciado aún por su padre cuando le contaba esos sueños y le decía, dirá usted que yo voy a postrarme ante ti, y una serie de relatos que la historia es maravillosa. Miramos que pasó por muchos procesos, desde que Dios lo llamó hasta que Dios lo posesionó. También miramos la historia del rey David. Dice que se ungió al rey, a este joven David, y después comenzó a ser procesado aún por el mismo rey Saúl. Dios lo usó para que recibiera ese proceso de persecución. Miramos todo lo que tuvo que padecer para que pudiera ser llamado rey y llegar a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando uno lee los salmos se da cuenta que fue un hombre que atravesó por muchas dificultades, por muchos problemas, pero mire que hasta el día de hoy es un referente, tanto así que del linaje de David fue escogido para que Jesús viniera a esta tierra. Así que también tenemos un ejemplo más, y es el ejemplo de Moisés, donde desde su nacimiento fue algo precioso, pero mire todo lo que padeció para que pudiera cumplir esa promesa del Señor de llevar a su pueblo a la tierra prometida, y todo lo que pasó antes y durante. Entonces también nos podemos dar cuenta en el apóstol Pablo, que es una de las historias que más han marcado mi vida, porque en Esdras él relata que fue escogido desde el vientre de su madre para que Dios lo usara. Pero miramos que cuando Pablo aún era Saulo, perseguía a la iglesia de Dios, hacía pasar al pueblo de Dios por diferentes angustias y dificultades, pero una vez que Dios lo llamó, cuando vivió en el desierto, que se le reveló Jesús, miramos que a partir de ahí su vida fue procesada. Fue un hombre que se determinó a conocer ese Dios que en su momento le habló, y al llegar al punto de decir que ya no vivía él, sino que Cristo vivía en él. Entonces nos podemos dar cuenta a través de toda esta historia, y le podía hablar de muchas, porque bíblicamente no hay un solo hombre que no haya sido procesado para ver la gloria de Dios, y los que no han sido procesados, miramos que no han tenido éxito. Así que le animo en el amor de Dios, si tú estás pasando por un momento difícil y estás bien con los caminos del Señor, que te lo goces, que comiences a orar, a decirle al Señor el por qué y el para qué de esa situación, que te pule lo más que pueda, porque estoy segura que Dios no te va a poner a pasar un momento de dificultad, sino es para glorificarse en Él, porque Él mismo dice que Él se glorifica y se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nosotros somos débiles, es ahí que Él nos hace fuerte, pero Él, no nosotros. Así que este es un tema, la verdad, bien largo. Yo creo que esto es algo muy poquito de lo que requiere todo el proceso, de todo lo que Dios ha venido hablándome a mi corazón a través de lo necesario que es pasar por diferentes circunstancias para poder pulirnos al nivel que Él nos quiere. Así que en oración, en lectura de la palabra, en prédicas, alimentarnos tanto del Señor, porque a veces cuando vienen esos procesos y esas pruebas difíciles, también el enemigo, la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien dañar. Y si quizás tú estás en ese momento batallando y con dificultades, y quizás no estás muy bien afirmado en la palabra de Dios, el enemigo te va a hacer dudar aún del llamado que Dios tiene para ti en medio de ese proceso. Pero si estamos seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios, esos procesos nos van a fortalecer y nos va a llevar a meternos más en oración, más en la intimidad con el Señor, porque para eso es que Dios los hace, para prepararnos. Así que bueno, eso es lo que tengo para decir en este video. Quizás haga una segunda parte, házmelo saber en los comentarios si te gustaría saber más acerca de este tema. Suscríbete a este canal si no se has suscrito, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.